Amina no durmió esa noche. La carta seguía sobre la mesa, abierta como una herida que no cerraba. La observaba en silencio, con el ceño fruncido y las manos entrelazadas como quien reza sin fe. No podía decidir qué le dolía más: la frase escrita con tinta temblorosa o el nombre invisible detrás de ella, porque aunque la carta no lo dijera, Amina sabía exactamente de quién podría venir. La noche era larga, espesa, interminable. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Darian pronunciar aquellas palabras: «Yo no te abandoné, yo te protegí». Y Amina, contra su voluntad, empezó a preguntarse: ¿de qué? ¿De quién? Porque nadie protege sin enemigo, nadie miente sin razón, y nadie regresa sin deuda. La madrugada avanzó lenta y cruel. Amina se levantó de la silla, caminó por la habitación como un animal enjaulado. Había sobrevivido al dolor una vez, lo había enterrado profundo, muy profundo, pero esa carta removía la tierra, dejaba asomar huesos, historias, heridas, todo lo que ella juró no volver a tocar. Pero la verdad tenía el terrible don de resucitar. Cuando el sol por fin llegó, no trajo alivio, trajo urgencia. La ciudad despertaba con el ruido de buses, vendedores ambulantes, pasos rápidos intentando llegar al trabajo. La vida seguía, indiferente a la tragedia privada que ardía dentro de ella. Amina se duchó en silencio, vistió su abrigo oscuro y salió sin desayunar. No sabía si iba por respuestas o por más daño, pero iría, como prometió. El café estaba igual que la noche anterior, pálido, cálido, normal. Una normalidad que la lastimaba. ¿Cómo podía todo seguir igual cuando su mundo se desmoronaba? Darian no estaba. El corazón le dio un vuelco extraño, incómodo, suspenso. Ella pidió té, se sentó en la misma mesa donde lo vio. El vapor subía lento desde la taza, como un suspiro que no sabía si era alivio o resignación. Miró la puerta cada vez que sonaba la campanilla. Una vez, dos, tres. Y justo cuando pensó que él no vendría, llegó. Darian entró con paso infirme, pero el alma en los ojos. Llevaba una carpeta en la mano, vieja, gastada, como si hubiera sobrevivido a un incendio. Se detuvo frente a ella y Amina sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había miedo en él, miedo real. «Gracias por venir», murmuró él mientras tomaba asiento. Amina cruzó las piernas, fría, compuesta. «Cumplo mis promesas. No todos pueden decir lo mismo». Él no discutió, no se defendió, solo abrió la carpeta con cuidado, como si dentro hubiera dinamita. «Lo que vas a ver puede cambiar todo lo que crees», advirtió con voz baja. Amina lo miró directo. «Entonces muéstralo». Darian empujó la carpeta hacia ella. Amina la abrió con dedos tensos. Dentro habían fotografías, fechas, cartas, registros, nombres y algo más. Un rostro, un hombre. Con una sonrisa que Amina conocía demasiado bien, su respiración se cortó. «No, él no», susurró. Darian asintió, con un dolor antiguo en la mirada. «Sí, él». El nombre no hacía falta decirlo. Amina lo escuchó dentro de la cabeza como un eco frío. Elías, el amigo de la infancia, el confidente, el único que sabía todos sus secretos. O eso creyó. Amina frunció el ceño mientras pasaba las hojas. Hablaban de pagos, de mensajes clandestinos, de seguimientos, fechas que coincidían con la noche que destruyó su historia. Elías no había sido víctima del destino, ni testigo. Había sido parte. «¿Qué significa esto?». Su voz tembló a pesar de ella. Darian tragó duro. «Significa que lo que pasó aquella noche no fue accidente. Significa que alguien te quería lejos de mí y él ayudó». Amina sintió el mundo inclinarse bajo sus pies. Quiso hablar, quiso gritar, pero el dolor la dejó muda. Elías, el amigo que juró protegerla, Elías que la sostuvo cuando Darian desapareció.
Elías, que siempre estuvo cuando más lloraba. Él me consoló, susurró con la voz quebrada. Él estuvo conmigo cuando tú no estabas. Darian cerró los ojos, y fue un gesto humano, doloroso, porque él quería ganarse tu confianza, respondió. Mientras yo trataba de mantenerte viva, Amina levantó la mirada, helada. ¿Viva? ¿De qué hablas? Darian apoyó los codos en la mesa, y la verdad cayó como piedra. Esa noche no desaparecí, te sacaron, te escondí, porque te querían muerta. Silencio, un silencio que desgarraba. Amina llevó una mano a la boca, incrédula, desorientada. Su mente se llenó de imágenes rotas, de recuerdos sin forma. Siempre creyó que él la había abandonado por cobardía, por egoísmo. Nunca imaginó otra razón. No puede ser, murmuró. Darian acercó la mano, pero no la tocó, como quien respeta un abismo. Sé que es mucho, pero no vine a pedir perdón, vine a mostrarte la verdad, porque te la debo, porque te la mereces. Amina cerró la carpeta con un movimiento lento. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Amina ya no lloraba fácil. Amina era cicatriz. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. ¿Que crea esto solo porque lo dices? Darian la miró hondo. No, quiero que vengas conmigo. Quiero que veas lo que yo vi. Quiero que escuches lo que yo escuché. Amina tragó difícil. ¿A dónde? Darian respiró como quien decide cruzar una línea. ¿A dónde empezó todo y dónde puede terminar? Su voz era una sentencia. Amina sintió que algo en su pecho despertaba: miedo, rabia, necesidad. No confiaba en él, no confiaba en nadie, pero la verdad llama aunque duela. Iré, dijo al fin, y Darian sonrió mínimo. Esta noche te enviaré la dirección. Mientras él se levantaba, Amina lo llamó por su nombre, suave, casi un susurro. Darian. Él giró, y ella no supo si preguntaba o se confesaba cuando dijo: si todo esto es verdad, no sé si podré perdonarte, ni amarte, ni odiarte como antes. Darian respondió con una sombra triste en la mirada. Yo tampoco espero facilidad, solo justicia. Y se marchó. Amina quedó sola con su té frío, con la carpeta cerrada y con un temblor en las manos. Sabía que la decisión que acababa de tomar podía cambiar su vida para siempre, o arrebatársela. La carta seguía en su bolsillo. La frase seguía clavada en su mente. Él te mintió, pero ahora ella no sabía a quién se refería. A Darian, a Elías, a sí misma. La verdad era un laberinto, y Amina acababa de entrar. Amina no durmió esa noche. La carta seguía sobre la mesa, abierta como una herida que no cerraba. La observaba en silencio, con el ceño fruncido y las manos entrelazadas como quien reza sin fe. No podía decidir qué le dolía más: la frase escrita con tinta temblorosa o el nombre invisible detrás de ella. Porque aunque la carta no lo dijera, Amina sabía exactamente de quién podría venir. La noche era larga, espesa, interminable. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Darian pronunciar aquellas palabras: yo no te abandoné, yo te protegí. Y Amina, contra su voluntad, empezó a preguntarse: ¿de qué? ¿De quién? Porque nadie protege sin enemigo, nadie miente sin razón y nadie regresa sin deuda. La madrugada avanzó lenta y cruel. Amina se levantó de la silla, caminó por la habitación como un animal enjaulado. Había sobrevivido al dolor una vez. Lo había enterrado profundo, muy profundo. Pero esa carta removía la tierra. Dejaba asomar huesos, historias, heridas. Todo lo que ella juró no volver a tocar. Pero la verdad tenía el terrible don de resucitar. Cuando el sol por fin llegó, no trajo alivio, trajo urgencia. La ciudad despertaba con el ruido de buses, vendedores ambulantes, pasos rápidos intentando llegar al trabajo. La vida seguía, indiferente a la tragedia privada que ardía dentro de ella. Amina
se duchó en silencio, vistió su abrigo oscuro y salió sin desayunar. No sabía si iba por respuestas o por más daño, pero iría, como prometió. El café estaba igual que la noche anterior, pálido, cálido, normal. Una normalidad que la lastimaba. ¿Cómo podía todo seguir igual cuando su mundo se desmoronaba? Darian no estaba. El corazón le dio un vuelco extraño, incómodo, suspenso. Ella pidió té, se sentó en la misma mesa donde lo vio. El vapor subía lento desde la taza, como un suspiro que no sabía si era alivio o resignación. Miró la puerta cada vez que sonaba la campanilla. Una vez, dos, tres, y justo cuando pensó que él no vendría, llegó. Darian entró con paso firme, pero el alma en los ojos. Llevaba una carpeta en la mano, vieja, gastada, como si hubiera sobrevivido a un incendio. Se detuvo frente a ella y Amina sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había miedo en él, miedo real. «Gracias por venir», murmuró él mientras tomaba asiento. Amina cruzó las piernas, fría, compuesta. «Cumplo mis promesas». No todos pueden decir lo mismo. Él no discutió, no se defendió. Solo abrió la carpeta con cuidado, como si dentro hubiera dinamita. «Lo que vas a ver puede cambiar todo lo que crees», advirtió con voz baja. Amina lo miró directo. «Entonces, muéstralo». Darian empujó la carpeta hacia ella. Amina la abrió con dedos tensos. Dentro habían fotografías, fechas, cartas, registros, nombres y algo más, un rostro, un hombre, con una sonrisa que Amina conocía demasiado bien. Su respiración se cortó. «No», el no, susurró. Darian asintió, con un dolor antiguo en la mirada. Sí, él. El nombre no hacía falta decirlo. Amina lo escuchó dentro de la cabeza como un eco frío. Elías, el amigo de la infancia, el confidente, el único que sabía todos sus secretos. O eso creyó. Amina frunció el ceño mientras pasaba las hojas. Hablaban de pagos, de mensajes clandestinos, de seguimientos, fechas que coincidían con la noche que destruyó su historia. Elías no había sido víctima del destino ni testigo. Había sido parte. ¿Qué significa esto? Su voz tembló a pesar de ella. Darian tragó duro. Significa que lo que pasó aquella noche no fue accidente. Significa que alguien te quería lejos de mí. Y él ayudó. Amina sintió el mundo inclinarse bajo sus pies. Quiso hablar, quiso gritar, pero el dolor la dejó muda. Elías, el amigo que juró protegerla. Elías, que la sostuvo cuando Darian desapareció. Elías, que siempre estuvo cuando más lloraba. Él me consoló, susurró con la voz quebrada. Él estuvo conmigo cuando tú no estabas. Darian cerró los ojos, y fue un gesto humano, doloroso. Porque él quería ganarse tu confianza, respondió, mientras yo trataba de mantenerte viva. Amina levantó la mirada, helada. ¿Viva? ¿De qué hablas? Darian apoyó los codos en la mesa y la verdad cayó como piedra. Esa noche no desaparecí. Te sacaron, te escondí, porque te querían muerta. Silencio. Un silencio que desgarraba. Amina llevó una mano a la boca, incrédula, desorientada. Su mente se llenó de imágenes rotas, de recuerdos sin forma. Siempre creyó que él la había abandonado por cobardía, por egoísmo. Nunca imaginó otra razón. «No puede ser», murmuró. Darian acercó la mano pero no la tocó, como quien respeta un abismo. «Sé que es mucho, pero no vine a pedir perdón, vine a mostrarte la verdad, porque te la debo, porque te la mereces». Amina cerró la carpeta con un movimiento lento. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Amina ya no lloraba fácil. Amina era cicatriz. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente. «¿Que crea esto solo porque lo dices?». Darian la miró hondo. «No, quiero que vengas conmigo.
Quiero que veas lo que yo vi. Quiero que escuches lo que yo escuché. Amina tragó difícil. ¿A dónde? Darian respiró como quien decide cruzar una línea. ¿A dónde empezó todo y dónde puede terminar? Su voz era una sentencia. Amina sintió que algo en su pecho despertaba. Miedo, rabia, necesidad. No confiaba en él, no confiaba en nadie. Pero la verdad llama aunque duela. Iré, dijo al fin, y Darian sonrió mínimo. Esta noche te enviaré la dirección. Mientras él se levantaba, Amina lo llamó por su nombre, suave, casi un susurro. Darian. Él giró, y ella no supo si preguntaba o se confesaba cuando dijo: si todo esto es verdad, no sé si podré perdonarte, ni amarte, ni odiarte como antes. Darian respondió con una sombra triste en la mirada. Yo tampoco espero facilidad, solo justicia. Y se marchó. Amina quedó sola con su té frío, con la carpeta cerrada y con un temblor en las manos. Sabía que la decisión que acababa de tomar podía cambiar su vida para siempre o arrebatársela. La carta seguía en su bolsillo, la frase seguía clavada en su mente. Él te mintió, pero ahora ella no sabía a quién se refería, a Darian, a Elías, a sí misma. La verdad era un laberinto, y Amina acababa de entrar. El día avanzó lento, como si el tiempo dudara en empujarla hacia lo inevitable. Amina caminó por la ciudad con pasos perdidos, intentando ordenar pensamientos que no obedecían. Cada semáforo rojo era una pregunta, cada calle que cruzaba una memoria. Su mente trazaba conexiones que dolían, nombres que antes eran hogar y ahora sabían a traición. Elías. No quería pensar en él, pero era imposible evitarlo. Su risa, su voz, sus palabras de consuelo cuando ella se quebraba por Darian. Había estado allí por amistad o por interés. ¿La abrazó para curarla o para controlarla? La duda quemaba. Al final de la tarde, Amina regressou ao seu apartamento, um lugar pequeno, discreto, silencioso. Abriu a janela, deixou que o vento gelado tocasse seu rosto. Por alguns minutos, ficou ali, imóvel, tentando convencer-se de que poderia dar meia volta, ignorar Darian, destruir a carta e continuar sua vida em paz. Mas paz nunca foi destino de quem carrega verdades escondidas. Às 22h14, seu celular vibrou. Uma mensagem, sem nome, sem saudação. Apenas um endereço e uma frase. "Nu venga sola." O coração de Amina saltou em alerta. Se não devia ir sozinha, quem deveria acompanhar? Não. Havia ninguém. Ninguém em quem pudesse confiar. Exceto Elias. Por um segundo, apenas um, ela considerou chamá-lo. Mas a imagem da fotografia dentro da pasta cortou o pensamento como lâmina. No. El menos que Nade. Vestiu-se com roupas escuras, prendeu o cabelo para trás, guardou a carta no bolso interno do casaco. Antes de sair, olhou-se no espelho. Não a mulher que era antes, mas a que renasceu das cinzas. "Se vou a enfrentar fantasmas", murmurou. "Nu será com medo." Fechou a porta e desceu as escadas. O silêncio parecia observá-la. A rua do endereço era estreita, escondida, quase esquecida pela cidade. Um lampejo de paranoia atravessou seu peito. E se fosse uma armadilha? E se Darian não estivesse dizendo a verdade? Mas algo dentro dela, talvez orgulho, talvez sede de respostas, a fez avançar. A porta indicada estava entreaberta. Um breu denso dentro. Som de passos fracos. Respirações. Amina inspirou devagar. "Darian", sussurrou. Nenhuma resposta. Deu um passo. Outro. O corredor era longo, iluminado apenas pelo fiapo de luz vindo da rua. O cheiro de arquivo velho, poeira e metal a cercava. Seu coração então acelerou, porque ouviu algo. Um sussurro. Voz familiar. Amina, ela girou rápido, e lá estava ele. Darian,
Mas não como antes. Desta vez ele estava pálido, tenso, os olhos atentos à escuridão, como se esperasse algo ou alguém. Chegaste, disse com alívio contido. Amina cruzou os braços. Disse que viria. Agora fale. Darian se aproximou apenas o suficiente para que o som de sua voz não escapasse pelas paredes. Lo que te voy a mostrar no es solo información, es memória, es evidência e duele. Amina não piscou. Estou lista. Ele assentiu e abriu uma porta lateral. Dentro havia uma sala pequena, iluminada por uma única lâmpada. No centro, uma mesa metálica com uma caixa preta. Darian colocou a mão sobre ela como quem toca um relicário proibido. Todo empezó 3 meses antes de aquela noite, dijo, quando Elias recebeu um pago para vigilar-te. Amina sentiu o estômago afundar. ¿Pago de quién? Darian tragou seco. No lo sabemos, pero hay pruebas de que no actuaba solo. Había más. Amina deu um passo para trás, como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Mas quiénes? Darian abriu a caixa. Dentro havia gravações, fotos, cópias de e-mails, recibos de transferência e, por fim, um pendrive vermelho. Ele a olhou com seriedade absoluta. Aqui está a resposta que pode romper-te, o liberar-te. Amina respirou fundo, estendeu a mão. Mas antes que pudesse tocar o pendrive, um estrondo soou no corredor, forte, rápido, como porta arrombada. As luzes tremularam. Amina e Darian trocaram um olhar que dizia tudo sem palavras. Alguém mais estava ali. Darian apagou a luz com um movimento rápido. No hables, sussurrou. Passos ecoaram pelo corredor. Vários, pesados, coordenados. Não era acaso, não era coincidência. Alguém sabia. Alguém os observava. Alguém queria que a verdade permanecesse enterrada. Darian puxou Amina pela mão, levando-a para a saída dos fundos. Tenemos que irnos, ahora! E el pendrive? Amina resistiu. Lo tengo, respondeu, guardando-o dentro do casaco. Luego lo veremos. Si salimos vivos. Outro estrondo, mais perto. A porta parecia ceder. E antes que escapassem, uma voz grave soou na escuridão. Amina, no debiste volver. Amina congelou. O sangue gelou nas veias. Ela conhecia aquela voz. Elias. A história entra em ponto de ebulição. Verdade, perigo e amor se chocam no mesmo quarto. Amina sentiu o coração explodir dentro do peito. Aquela voz, grave, firme, familiar, atravessou-a como uma lâmina afiada. Elias. Ele não apareceu correndo, nem gritando. Surgiu devagar, com passos lentos e seguros, como quem sabe que já ganhou antes mesmo do confronto começar. A silhueta dele se recortava contra a luz fraca do corredor, e por um instante Amina desejou que fosse outra pessoa. Desejou que tudo aquilo fosse mentira, paranoia, dor acumulada. Mas era ele, era mesmo ele. Não te esperava tão cedo, disse Elias, ajeitando o colarinho do casaco. A voz suave, como se ainda fosse o amigo em quem ela confiou um dia. Como se nada estivesse errado. Como se não houvesse sangue por trás dos sorrisos. Amina não respondeu. Olhou apenas, como quem encara um fantasma do passado, um fantasma que respira. Darian se colocou discretamente à frente dela, em postura defensiva. Você não devia estar aqui, Elias, disse ele firme. Elias riu, baixo, frio. Darian ainda acha que pode protegê-la? Se aproximou devagar, mãos nos bolsos. Você já falhou uma vez. Amina crispou os lábios. Falhou ou o fizeram falhar? O olhar dela perfurou o dele. Elias parou. A escuridão entre eles cresceu como fera silenciosa. O ar ficou pesado, como se o mundo prendesse a respiração. Amina, ele disse seu nome como se fosse sagrado, como se ainda tivesse direito de pronunciá-lo. Eu sempre estuve a tu lado.
Yo te cuidé cuando él te dejó con el alma rota. ¿Y cuánto te pagaron por eso? Ela cortou, dura como gelo. Por um segundo, apenas Elias perdeu o sorriso. A máscara trincou. E ela viu a fome por trás dos olhos dele. Não era amor, era posse. Interessante, murmurou ele. Então viste-lhe os documentos. A mina não piscou. Vi-lo suficiente para saber que não fuiste-me salvador, fuiste-me vigilante. Darian avançou um passo, tenso como corda prestes a arrebentar. Você não vai levá-la de volta, Elias. Não hoje, não nunca. Elias inclinou a cabeça como quem observa algo curioso. Vês a mina? Disse sem olhar para Darian. Él habla como si fuera suya. Nadie es de nadie, ela respondeu fria. Pero sí soy de la verdad. O tênue sorriso dele retornou. Então escúchame. Elias tirou algo do bolso. Não arma, não faca, mas uma foto. Ele a estendeu para a mina e seu mundo voltou a tremer. Era ela, em uma noite antiga, rosto sujo de lágrimas. E ao lado, Darian. Só que não parecia protegendo, parecia entregando, negociando. A mina sentiu as pernas fracas. Elias deu um passo mais próximo. A creis que soluiou. Menti? O silêncio cortou o ar. Darian inspirou fundo, passos tensos para trás, como quem decide se confessa ou luta até o fim. A mina sentiu o chão abrir sob seus pés. Darian, a voz dela falhou. És o Israel? Ele fechou os olhos. A pior resposta, não a que ela queria, a que já sabia. Elias sorriu, um sorriso perigoso, vitorioso. Él também te mentiu a mina. Não uma vez, muitas. A mina recuou um pouco. Darian tentou se aproximar. A mina, escucha-me. Essa foto foi tirada antes da última noite. Eu estava negociando sua segurança, não sua entrega. E devo crer-te? Ela o encarou, fria, devastada. Darian engoliu seco. Se não me crees... Levantou o pendrive vermelho. Então mira isto. Elias mudou de expressão na hora. Medo, ódio. Não te atrevas, disse ele, voz baixa. E naquele instante, a mina percebeu. Aquilo não era um simples arquivo. Era prova. Era verdade. Era a peça que faltava. A chave do inferno. Que há aí? Ela perguntou sem tirar os olhos do pendrive. Elias não respondeu. Apenas sacou algo do casaco. Uma arma, apontada para Darian, não para ela. O coração de Amina disparou. Elias, não! Ela gritou. Elias falou baixo, firme, mortal. Entrega o pendrive, Darian. Darian ficou imóvel, olhos no dele. Pulso firme, mas respiração curta. Amina viu o inferno se formar entre dois homens que um dia foram irmãos. Viu o amor torcido se transformar em arma. Viu a verdade cuspir fogo pelas bordas. E então percebeu, se alguém puxasse o gatilho, nenhum dos dois pararia. E ela perderia mais uma vez. Amina respirou fundo. Olhou para Elias, depois para Darian, e fez a única coisa capaz de estilhaçar o destino. Deu um passo à frente, entre os dois, no meio do fogo. Se van a matar-se, disse com voz firme e cortante, tendrá que ser sobre mi corpo. O silêncio despedaçou o ar. Elias engoliu como se tivesse engasgado orgulho. Darian cerrou o punho, como quem sente dor e devoção ao mesmo tempo. Amina ergueu o queixo, soberana, ferida, viva. Nadie dispara, declarou. Nu hasta que eu vea esse pendrive. E ali, naquele feixe de segundos, nenhum homem ousou se mover. A verdade estava à beira de nascer. O amor à beira de quebrar. A guerra à beira de começar. E a história apenas começava. La pantalla volvió a encenderse. El archivo continuó como si el universo mismo exigiera que la verdad por fin saliera a la luz. La imagen tembló. El audio crujió como huesos viejos y Amina sintió su alma abrirse como una fisura. Frente a ella estaba el momento exacto, congelado en luz,
y pálida, en que su vida se quebró para siempre. No había teatro, no había belleza, solo realidad desnuda, cruel, irrefutable. La Amina del video, la de hace años, la rota, la perdida, estaba sentada en el suelo, temblando. Tenía sangre seca en la mejilla, lágrimas marcadas como ríos oscuros en la piel. Nadie la sostenía, nadie la miraba, nadie la escuchaba. Era puro abandono. Frente a ella, en la esquina del encuadre, surgió un tercer hombre. No Darian, no Elías, uno que Amina no reconoció de inmediato. Su rostro estaba cubierto por una máscara negra. Su voz era baja, distorsionada, calculada. En el video, él preguntó: ¿estás seguro de que ella vale el riesgo? Amina, en el presente, sintió un escalofrío violento. Darian y Elías, en la misma sala que ella ahora, se miraron fugazmente. Tensión afilada, culpa, miedo. El enmascarado volvió a hablar. Si la descubrimos con nosotros, todos estaremos muertos. Y entonces, por primera vez en la grabación, vio a Darian volverse hacia la cámara sin saber que era observado. Su voz sonaba joven, quebrada, desesperada. No puedo entregarla. La quieren muerta. Ella es la única inocente en todo esto. Amina sintió la garganta cerrarse. Inocente, la única inocente. Pero en el presente esa palabra sabía amarga, pues si había sido inocente, también había sido engañada. Elías en el video respondió con algo que la desgarró. Si muere, la recordaremos como algo que amamos. Darian golpeó la pared furioso. No vine aquí para recordar, vine para salvarla. La grabación captó la pelea entre ambos, no una pelea de puños, sino de decisiones, de destinos. Elías quería evitar un escándalo. Darian quería entregar la vida si era necesario. Y Amina, en el presente, no sabía a cuál versión creer, a cuál aferrarse, a cuál odiar. La respiración de la Amina real comenzó a acelerarse. Sus dedos temblaron sobre el mouse, pero no pausó el video, no cerró la pantalla. Quería saber, necesitaba saber. Hasta aquí, cerca de 850 palabras. Seguimos construyendo hasta atingir 6000. La filmación avanzó hacia un momento crucial. La cámara, mal posicionada, captó el instante en que Darian colocó un abrigo sobre los hombros de Amina rota. Él la levantó del suelo con los brazos temblando, no por fuerza, sino por miedo. Miedo de perderla, miedo de fallar. Vas a vivir, él prometió en el video, sin saber que un día esas palabras lo perseguirían. Elías observaba desde atrás. Su mirada no era fría, era herida. Reconoció ese detalle que antes nunca vio. No era odio, era amor torcido. Y amor que no se tiene, duele. El hombre enmascarado se acercó entonces con un sobre, un documento, papeles sellados, sellos de un símbolo que Amina no conocía, un círculo dividido por una línea vertical, como una marca antigua. El hombre dijo: si la escondemos, ella no podrá volver aquí, no podrá saber quién la traicionó, no podrá amar a ninguno de ustedes de nuevo. Silencio. Un silencio que dolía a futuro. Y entonces ocurrió lo que cambió todo. Darian, con voz quebrada, respondió: prefiero que me odie para siempre, a verla bajo tierra mañana. La frase cortó la sala real como un cuchillo. En el presente, Amina bajó el rostro. Sus ojos brillaron con lágrimas que no cayeron. La pregunta más dolorosa nació sin permiso. ¿Cómo odias a alguien que te salvó? ¿Cómo amas a alguien que te mintió? ¿Cómo perdonas dos verdades que se contradicen? El archivo avanzó. El hombre enmascarado extendió un frasco pequeño, transparente, con un líquido dorado, un sedante. Si vas a salvarla, dijo, ella no puede recordar, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y Amina vio, con horror, a Darian aceptar el frasco. La imagen final del bloque
Mostraba su mano cerrándose en torno al vidrio, la luz oscura reflejándose en sus ojos. Elías, al verlo, apretó los dientes, un gesto de derrota profunda. Era real, siempre fue real. Darian la salvó, pero también la apagó. Y Amina, en el presente, sintió una punzada en el pecho. Se tocó la cabeza. Buscó en la memória. Recordou fragmentos soltos, noches confusas, ruas desconhecidas, mãos que a arrastravam lejos, mas não lembrava a verdade inteira, porque não era para lembrar, porque alguém roubou sua noite, sua história, su libertad. La verdad comienza a abrirse como una herida que nunca cerró. La pantalla siguió reproduciendo. El rostro de Darian, más joven y desesperado, permanecía congelado por un segundo en esa imagen. Su mano sosteniendo el frasco, su decisión brillando en los ojos como un acto de amor y crueldad al mismo tiempo. Amina, en el presente, llevó los dedos a sus labios. Su pecho dolía. Había sospechado muchas cosas. Había odiado a Darian por irse. Había buscado consuelo en Elías cuando la oscuridad la devoraba por dentro. Pero nunca imaginó esto. Nunca imaginó que su memoria había sido arrancada, que su dolor venía de un vacío construido a propósito, que su amor, su rabia, su ruina habían sido decididos por otros. Yo, murmuró con la voz quebrada, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Darian cerró los ojos. Elías apretó el arma más fuerte. El video continuó. Amina del pasado estaba inconsciente. Ya habían administrado el sedante. Su cuerpo caía suavemente entre los brazos de Darian como una plegaria rota. Como algo precioso que no se podía dejar caer. Como algo que se ama incluso cuando no queda nada por salvar. Elías miró la escena con un gesto complejo. Dolor, celos, resignación. El enmascarado habló de nuevo. Si se enteran de que ella vive, vendrán por todos, nosotros. Tienen nombres, tienen ojos, tienen dinero. Darian respiró hondo con el pecho ardiendo. No me importa lo que tengan. Elías respondió, casi con un grito ahogado. A ti no, pero a ella sí. Ella tendrá que vivir escondida para siempre. Amina, frente a la pantalla, sintió algo romperse. Esa noche, la noche que olvidó, había sido una cárcel disfrazada de rescate, un acto de amor que también fue una condena. La grabación cambió de escenario. Ahora estaban en un automóvil. La cámara, probablemente oculta en algún rincón del vehículo, captaba la carretera oscura. La lluvia golpeaba el vidrio con furia. Motor acelerado, respiraciones rápidas. Darian conducía. Elías observaba a Amina dormida en el asiento trasero. No había espacio para poesía en esa imagen, solo para verdad. ¿Dónde la esconderemos?, preguntó Elías, más calmo, resignado. No puede quedarse en la ciudad. Darian no respondió de inmediato. Sus manos en el volante estaban tensas, casi blancas. Su mandíbula, apretada, finalmente dijo, existe una casa en la costa. Nadie la usa, paredes gruesas, sin registros. Elías bajó la mirada hacia Amina dormida. Nunca nos perdonará por esto. Darian no parpadeó. Prefiero que no me perdone a verla morir por nuestra culpa. Silencio. Elías se recostó no banco, exhausto. Entonces seré yo quien la cuide. Amina sintió el pecho afundar. Ela sabia o que viria depois. Sabia que, no futuro, quando acordou e encontrou apenas Elías ao seu lado, ela acreditou que Darian havia desaparecido por vontade própria. Não fora abandono, fora estratégia, fora sacrifício. Mas sacrifício não apaga dor, nem devolve memória. Ela respirou fundo, sentindo a garganta fechar. El archivo seguía. La escena cambió por última vez. Una habitación iluminada con luz tenue. Ella, Amina dormida sobre una cama. Respiración suave, piel pálida. Los ojos cerrados sin saber que el mundo había cambiado para siempre.
Elías estaba sentado a su lado. La contemplaba como quien contempla algo que perdió antes de poseer. Sus dedos casi rozaban su mano, pero se detuvieron. «Si la despierto ahora», susurró él en la grabación, «me elegirá a mí. Si la dejo dormir, lo elegirá a él otra vez». Esa confesión cayó como plomo. No lo dijo frente a Darian. No lo dijo frente a nadie. Lo dijo solo, a una mujer que no podía oírlo. Darian entró en la habitación y Elías se levantó de golpe, ocultando el conflicto interno. El video terminó con Darian cubriendo a Amina con una manta. Su voz final, rota, sincera y cruel al mismo tiempo. «Perdóname, si algún día lo recuerdas». La pantalla se apagó. Silencio absoluto. Un silencio que tenía peso. Un silencio que era más grito que ausencia. Amina se levantó de la silla. Sintió el corazón latirle como un puñal clavado en el pecho. Elías bajó la arma sudando. Darian dio un paso hacia ella, leve, temeroso, desnudo de orgullo. «Amina», susurró él. Ella levantó la mano pidiendo distancia. «No digas nada aún». Su voz estaba hecha de cristales rotos, pero firme. «Ahora yo hablo». Elías tragó seco. Darian se quedó inmóvil. La noche esperó. «Me arrebataron la memoria», dijo Amina con palabras como cuchillas. «Me privaron de la decisión más importante de mi vida, amar o no amar». Darian cerró los ojos con culpa. Elías apretó los dientes. Amina continuó. «Me protegieron y también me rompieron, me salvaron y me encerraron en una mentira». Sus manos temblaban, pero no su voz. «Yo merecía saber la verdad. Yo merecía elegir. El aire era denso. Nadie respiraba». Elías intentó hablar, pero ella lo cortó con solo una mirada. «Ambos me perdieron esa noche. No porque yo olvidara, sino porque ustedes decidieron por mí». Darian dio un paso, pequeño, casi implorando. «Amina, yo...» Pero antes que él terminara, un disparo sonó. Un solo disparo, seco, final. La ventana estalló en vidrio. Una bala pasó rozando el hombro de Darian. Eslouso, caos, sangre leve. Alguien estaba afuera. Alguien que no quería que la verdad continuara. Amina giró hacia la ventana rota, y en la azotea del edificio de enfrente alguien con una mira láser brilló directamente sobre su pecho. Un francotirador. No eran solo ellos tres. Nunca lo fueron. La bala no fue advertencia, fue sentencia. Amina respiró hondo. El mundo giró. Y supo, la verdad apenas había comenzado. La verdad ha despertado. La muerte también. El sonido del disparo quedó flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. La bala había roto la ventana y el equilibrio. Ya no eran recuerdos. Ya no eran culpas del pasado. Era guerra. Amina retrocedió un paso, el vidrio crujió bajo su bota. El puntero láser volvió a buscar su pecho. Una luz roja, temblante, como un dedo divino señalando a su próxima víctima. Darian reaccionó primero. Él se lanzó contra Amina, empujándola al suelo mientras otra bala cruzaba la sala, perforando la pared donde ella había estado un segundo antes. «¡Agáchate!», gritó él, voz cargada de adrenalina y miedo real. Elías levantó la arma que aún sostenía, pero era inútil contra un francotirador oculto. Disparó en dirección a la ventana, no para acertar, sino para ganar segundos preciosos. Amina escuchó el silbido del aire en sus oídos, su corazón golpeando como un tambor tribal dentro del pecho. No había tiempo para procesar emociones, no había espacio para culpas, ni para diálogos, ni para lágrimas. La muerte exige silencio y exige movimiento. Darian tomó a Amina por la muñeca, fuerte, decidido, y la levantó. «Tenemos que salir de aquí. Ahora». Elías
Respirando como un animal acorralado, cerró la cortina con un tirón y gritó: «¡Escaleras! ¡Cubiertos por el lado norte!». Todos sabían lo que significaba. Alguien los estaba cazando. Alguien que sabía dónde estaban. Alguien que esperaba que el pasado fuera enterrado para siempre. Amina corrió entre los dos hombres. Sus pasos golpeaban el suelo como latidos. No era una mujer indefensa, no ahora, no después de ver la verdad. Sentía miedo, pero también fuego, furia, vida. Descendieron por las escaleras del edificio, oscuras, estrechas, con el olor de concreto húmedo y polvo acumulado. Darian iba primero, escaneando cada piso. Amina al medio. Elías atrás, apuntando hacia arriba, cubriendo cualquier ataque desde el techo. El edificio parecía infinito, escalón tras escalón, respiración tras respiración. El francotirador no disparó más, pero eso no era alivio, era estrategia. El enemigo sabía que ellos bajarían, que el miedo hace descender. El silencio era aún peor que el sonido de la bala. Al llegar al vestíbulo, Darian detuvo a los dos con un gesto. «Escuchen», dijo en voz baja. «No saldremos por la puerta principal». Elías frunció el ceño. «¿Por qué no?». Darian señaló la sombra bajo la puerta de cristal. 2 pares de pies, hombres, esperando. «Nos están rodeando». Amina sintió la sangre helarse un instante. Elías apretó la mandíbula, pero su voz no tembló. «Entonces pelearemos». Darian lo miró fijamente. «No, no ahora. Ellos tienen más armas. Nosotros tenemos información. Nosotros tenemos la verdad». Amina lo escuchó, y por primera vez no sintió solo dolor, sintió claridad. No eran solo fugitivos, eran piezas valiosas en un tablero que ella nunca había visto, pero que siempre la había tenido como centro. «¿Cuál es la salida entonces?», preguntó ella respirando rápido. Darian la miró, y en su mirada había algo nuevo. Respeto. El sótano. Hay un túnel antiguo que conecta con el edificio vecino. Casi nadie lo recuerda, excepto yo. Elías respondió con ironía amarga. «Claro, tú siempre sabes algo más». Pero aún así lo siguió. El sótano era frío como un cuerpo sin alma, olor a humedad, a cables viejos, a pasado enterrado. Las luces parpadeaban como si el edificio también tuviera miedo. Darian empujó una estantería metálica, detrás un panel de cemento falso. Lo retiró y un hueco oscuro apareció, como la boca de una bestia paciente. Un túnel. Amina tragó saliva. «¿Cuánto te quedaste para planear esto?». Ella preguntó, no con reproche, sino con incredulidad. Darian respondió con voz baja. «Años». Elías lo observó, y por primera vez desde que todo comenzó, sus ojos no tenían rabia. Tenían preguntas, muchos años, demasiados secretos, pero no hubo tiempo para más palabras. Darian la tomó de la mano, no como amante, sino como guía, y juntos entraron en el túnel. Elías entró después, cerrando el panel. La oscuridad los envolvió. Solo se escuchaba la respiración. 3 ritmos distintos, 3 pasados, 3 verdades, 3 dolores. Amina caminaba adelante, sus dedos rozando la pared húmeda. No sabía a dónde iba, pero sabía por qué corría. No por miedo, por respuestas, por justicia, por libertad. El túnel parecía interminable, suelo de tierra, paredes de ladrillo antiguo, tuberías oxidadas. Había mensajes pintados a mano, algunos ilegibles, otros no tanto. La verdad sangra. Nada permanece enterrado. El silencio también mata. Amina sentía que cada palabra se escribía en su piel. Cuando por fin vieron una pequeña luz al final del túnel, Amina se volvió hacia los hombres detrás de sí. Sus ojos brillaban en la penumbra. «Nadie más decide por mí», dijo, con voz firme como hierro. Darian asintió. Elías apretó los labios.
La mujer rota quedó atrás. La superviviente caminaba adelante. Salieron al exterior por una rejilla en un callejón estrecho, húmedo, que olía a lluvia y a libertad. La ciudad nocturna parecía otro mundo. Ruido distante, autos, pasos anónimos. Estaban vivos. Por ahora. Elías guardó la arma bajo el abrigo, sin bajar la guardia. Darian bajó la mirada al pendrive en su mano. Pequeño, rojo, capaz de empezar una guerra. Amina levantó el rostro hacia el aire frío de la noche y dijo lo inevitable. Ahora quiero todo, cada nombre, cada motivo, cada verdad que ocultaron. Darian tragó. Elías respiró hondo. Amina continuó, y su voz fue sentencia. Si esto empezó conmigo, terminará conmigo también. El destino respondió con luces rojas a lo lejos. Motor, sombras moviéndose. No estaban solos, habían escapado. Pero no, estaban a salvo. La casa apenas comenzaba. La noche deja de ser refugio, se convierte en cacería. El callejón estaba húmedo, silencioso, casi irreal, pero no vacío. Amina lo sintió antes de verlo, una sombra moviéndose entre las otras, como un depredador que no necesita hacer ruido para ser temido. El cuerpo responde antes que la mente cuando el peligro es verdadero. Su piel se erizó. Elías tensó la mandíbula. Darian deslizó el pendrive dentro del bolsillo interno del abrigo, como si esconderlo pudiese retrasar el destino, pero no hay escondite para la verdad. No nos siguieron solo para asustarnos, murmuró Amina, con el estómago cerrado de intuición y certeza. Su voz ya no era la misma que antes de ver el video. Era una voz nacida del vacío lleno de recuerdos robados. «Quieren matarnos», completó Elías con la mirada dura, o peor, silenciarnos. Darian respiró hondo, evaluando cada salida, cada rincón, cada centímetro de oscuridad. «Tenemos que movernos, ya». Amina asintió. No fue una decisión impulsiva. Fue un juramento. Caminaron rápido entre callejones estrechos, paredes grafitadas, puertas metálicas cerradas como secretos. La ciudad era un laberinto vivo. Ruido al fondo de las avenidas, taxis pasando, hojas empujadas por el viento. Todo parecía normal, y sin embargo, cada esquina podría ser emboscada. Amina sentía el corazón firme, no acelerado. La adrenalina no la dominaba, la alimentaba. La mujer que un día lloró en un suelo frío ya no estaba aquí. Había renacido en la luz azul de una pantalla que le mostró su vida robada. Ahora era ella quien perseguía las respuestas, no quien huía de ellas. Se detuvieron frente a una estación de metro abandonada. Darian señaló la entrada con la cabeza. Abajo es más seguro, sin cámaras, sin ojos, sin rastros. Elías no discutió, Amina tampoco. Descendieron por las escaleras metálicas, húmedas, con el eco de sus pasos rompiendo la quietud. La estación olía a óxido, polvo y memoria. Un tren no pasaba por allí desde hacía años. Las paredes tenían anuncios viejos, despintados, como fantasmas coloridos de otra época. Amina pasó los dedos sobre uno de ellos, una mujer sonriendo con un vestido rojo. La imagen se desgarró bajo la presión mínima de su mano. «Qué irónico», susurró ella. «Esta estación olvidada tiene más memoria que yo». Darian la miró, con el pecho cargado de culpa y deseo de explicarse, pero se guardó las palabras. Elías también calló, aunque su silencio era distinto, no de arrepentimiento, sino de resentimiento. Tres verdades caminando juntas, pero rotas. Amina se adelantó. Por primera vez desde la huida, ella lideraba. Sus pasos la guiaron hacia el andén vacío, donde las vías se perdían en la oscuridad como caminos hacia la nada. Y allí, lejos de la calle, lejos de los rifles, lejos del primer ataque, habló. «Quiero los nombres». Su voz fue eco, sólida, inapelable. Elías inhaló,
lento, como quien carga la respuesta en la lengua desde hace años, pero nunca tuvo valor para pronunciarla. El grupo detrás de esto, comenzó él, no es solo una organización, no es una mafia, no es política, es más antiguo. Amina lo observó fijamente. Darian apretó los puños. Él ya conocía parte de aquello. Tiene un nombre, continuó Elías, un nombre que no se dice en voz alta porque nunca necesita ser dicho. Se reconoce por el símbolo, el que viste en el frasco, el de tu video. Amina cerró los ojos un instante. El círculo, la línea, la marca en el frasco, la marca en su destino. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. Elías respondió con la voz más baja que jamás usó. La orden del círculo partido. Las palabras cayeron como una condena. Darian confirmó con un leve gesto doloroso. Ellos te querían muerta, Amina, porque tú no debías existir. La confusión se mezcló con furia, con incredulidad, con hambre de verdad. ¿Por qué? Su voz fue casi un rugido contenido. ¿Qué valor tiene mi vida para ellos? Elías respondió con frialdad honesta. Tú eres la llave. Amina frunció el ceño. ¿Llave de qué? Y fue Darian quien respondió, con la voz quebrada como vidrio, de memoria, de acceso, de herencia. Elías completó. Tú eres hija de una fundadora. Silencio. El eco del tren que nunca llegaba. Amina sintió la tierra desaparecer bajo sus pies, el aire ahogarla, el pasado morder el presente con dientes afilados. Hija de una fundadora, no víctima, no daño colateral, objetivo. Mi madre murió cuando yo era niña, murmuró ella, con el alma abierta y desnuda. Eso me dijeron. Elías bajó la cabeza. No, murió, fue desaparecida. Darian dio un paso hacia ella con los ojos ardiendo de verdad y dolor. Y tú heredaste algo que ellos necesitan, un código, un acceso, un recuerdo. Amina tragó, con la garganta afilada de incredulidad y fuego. Un recuerdo que ustedes me robaron, ninguno negó, porque no podían. Elías con voz baja confesó, cuidarte era vigilarte, pero también era mantenerte ignorante, para que ellos jamás pudieran encontrarte. Amina sintió el corazón dividido entre odio y incomprensión, entre rabia y necesidad, entre amor y furia. La respiración le tembló, pero la voz no. Entonces ya no soy la casada, dijo firme. Soy la dueña del arma que ellos buscan. Darian la miró como si la viera por primera vez. Elías también. No una niña perdida, no una víctima sin memoria, una hija de fuego, una mujer con verdad en las manos, una amenaza para una orden entera. Y justo cuando ese pensamiento tomó forma, pasos resonaron en la estación vacía, pesados, coordinados. No, venían del túnel, venían de la entrada principal. Muchos, armados, sombras negras comenzaron a descender las escaleras del metro una tras otra, como un ejército que encontró por fin a su objetivo. Amina tensó la espalda. Su sangre ardió. «Vienen por mí», dijo con un susurro que no tembló. Darian se puso frente a ella. Elías al lado. Por primera vez desde que todo comenzó, los tres estaban del mismo lado. La guerra acababa de comenzar. 3 contra una orden, una mujer contra un destino que no eligió. Los pasos se multiplicaban en la estación subterránea, rebotando entre los muros como martillos de guerra. Eran muchos, demasiados para contar, demasiados para enfrentar de frente. Sombras negras avanzaban desde las escaleras principales, siluetas vestidas igual, sincronizadas, disciplinadas. No eran improvisados, no eran pandilleros, eran soldados de una causa secreta. La orden del círculo partido había encontrado a su llave. Las manos de Amina no temblaban. El miedo no fue más fuerte que su herencia. Ella alzó el mentón. No voy a correr para siempre.
Darian y Elías la miraron, y algo silencioso cambió entre ellos. No era perdón, no era reconciliación, era respeto. Darian se adelantó medio paso, músculos tensos, postura defensiva. «Tampoco vamos a dejar que te tomen». Elías giró la pistola. Revisó el cargador con precisión casi quirúrgica. «Tengo 12 balas», dijo. «Ellos son más de 10». Amina respiró hondo. «Entonces, no dispares para asustar. Dispara para ganar tiempo». Los ojos de Elías ardieron, no por violencia, por la forma en que ella hablaba ahora, como líder. La primera figura descendió completa la escalera, un hombre alto, traje negro, máscara que dividía el rostro en dos mitades, una blanca, una oscura, el símbolo vivo de la orden. «Amina al-Masri», dijo con voz metálica, modulada, irritantemente calma. «Venimos por ti». Elías levantó el arma primero. ¡Bang! La bala atravesó el hombro del guardia. Él cayó de rodillas, pero no gritó, no retrocedió. Se levantó como si el dolor no le perteneciera. Darian exhaló un mierda entre dientes. «Van drogados o condicionados», dijo rápido. «No sentirán disparos superficiales». Amina avanzó un paso hacia el vacío del andén. «¿Qué quieren?», gritó sin miedo. La voz del líder cortó el aire. «Tu sangre, tus recuerdos, el acceso que guardas incluso sin saberlo». Ella lo sintió, como una puerta interna que se abría, como un incendio genético. Había algo dentro de ella, algo que no sabía que tenía. Elías disparó más 12 veces. Darian empujó a Amina hacia la zona más oscura del andén. «Tenemos que movernos», dijo entre dientes. «Ahora». Ella lo detuvo con una sola mirada. «No voy a huir», repitió, «pero tampoco voy a morir aquí». Abajo, más allá do final del andén, las vías desaparecían en un túnel sin luz, un abismo, pero Amina vio posibilidad donde otros verían fin. «Bajemos a las vías». Elías arqueó una ceja. «¿Quieres que nos electrocutemos?». Amina señaló el panel de mantenimiento. «Si cortamos la corriente, las cámaras de la orden también caerán». Darian asintió al instante, rápido, decidido, confiando en ella a pesar del pasado. «Yo puedo hacerlo». Elías observó a ambos. Incredulidad, celos, rendición y lealtad en guerra dentro de sus ojos. Luego dio un paso hacia Amina. «Si tú saltas, yo salto contigo». El primer grupo de soldados bajó por la escalera. No corrían, caminaban firme, seguro, como espectros blindados. Darian rompió la caja de energía con el codo. Chispas, olor a cable quemado. La estación quedó en penumbra, pero no silenciosa. La respiración de todos se volvió más audible. Amina saltó a las vías. El eco del impacto subió como trueno. Elías saltó detrás. Darian el último. Las sombras comenzaron a disparar desde arriba, balas rebotando en metal, chispas iluminando fragmentos de oscuridad. Amina tomó la mano de ambos hombres, no como salvadora ni víctima, sino como quienes comparten destino. «¡Corran!». Y corrieron. El túnel frente a ellos era largo, húmedo, con cables expuestos, rieles oxidados, pasos y órdenes gritadas en código. La orden los perseguía como cazadores en una cacería sagrada. Pero Amina no era presa, no más. El corazón le ardía en el pecho, no por miedo, sino por propósito. Sentía dentro de sí algo creciendo, como un recuerdo suspendido que buscaba volver a la superficie. Fragmentos vinieron a su mente como destellos. Una mujer con ojos iguales a los suyos, un medallón de plata, una frase en árabe. La verdad es herencia, la memoria es... y poder. Tropezó un instante, no con piedra, sino con memoria. Darian la sostuvo por la cintura sin detener la marcha. «¿Qué viste?», preguntó él casi sin aire. Amina respondió sin mirar atrás. «A mi madre». Elías aceleró al oírlo.
Darian también. Sabían lo que significaba. El recuerdo estaba despertando. La llave giraba, el código se abría, y la orden no permitiría que completara ese proceso. El túnel curvó hacia la izquierda, una luz roja intermitente al fondo, un sonido mecánico vibrando bajo los pies. Amina entendió antes que nadie, un tren viejo, desconectado, sin conductor, pero usable, lo suficiente para escapar. Se volvió hacia los hombres con los ojos encendidos de decisión. Voy a robar ese tren. Ni Darian ni Elías discutieron, porque ya no era una opción detenerla, era seguirla o ser superados por el destino. Antes de continuar, respira hondo. Lo que estás por escuchar no es una historia, es una verdad que estuvo dormida durante años. Suscríbete, deja tu like y permanece conmigo hasta el final, porque a partir de este capítulo nadie regresará siendo el mismo. Aquí no hay fantasía, aquí hay cicatrices, secretos y un amor que todavía puede matar. Si sigues, que sea con el corazón preparado. La parte 6 comienza ahora. El tren abandonado rugió como una bestia antigua cuando Amina encendió el sistema manual. Chispas saltaron, el metal vibró, las luces viejas parpadearon como ojos cansados despertando de un sueño de años. Darian y Elías se colocaron a ambos lados de Minudicit, ella, uno revisando la puerta, el otro cargando el arma, no como enemigos, sino como dos sombras dispuestas a morir por la misma causa. Atrás, los túneles, los pasos de orden ecoaban como tambores de guerra. «Amina, rápido». Darian apretó los mandos junto a ella. «No pienso morir aquí», susurró ella, y había algo más que valentía en sus ojos. Había destino. El tren se estremeció, y con un rugido profundo se lanzó hacia la oscuridad. Las luces del túnel se convirtieron en líneas fugaces. El viento golpeó con violencia. Las sombras de los perseguidores quedaron atrás, pero no vencidas. Elías observó a Amina con un brillo que no había mostrado antes. «Nunca te vi así», dijo casi en un susurro. «Ni siquiera cuando te creía rota». Amina no apartó la mirada de la vía. «Porque yo no estaba destinada a romperme, estaba destinada a despertar». Darian la escuchó. E algo dentro de él le queimó como culpa y como amor. El tren aceleró, rasgando la noche subterránea con el sonido de lo inevitable. Amina sentía la memoria moviéndose dentro de ella como un animal inquieto. Su madre no estaba muerta. Ella no era un accidente, era herencia, era llave, y cada kilómetro que el tren avanzaba acercaba la verdad. «Cuando salgamos de este túnel», dijo Amina con firmeza, «quiero todos los nombres. Quiero saber quién dio la orden de ejecutarme. Quiero saber quién decidió mi destino». Elías bajó la mirada, algo tenso. «Yo te daré los nombres», dijo él, «pero debes prepararte. Alguien a quien amaste está en la lista». El silencio dentro del tren fue más fuerte que cualquier disparo. Darian cerró los ojos como si ya supiera de quién hablaban. Amina apretó el metal del comando con fuerza. «Dímelo». Elías respondió como quien rompe una puerta que nunca debía abrirse. «La orden es liderada por... Tú no lo vas a creer». El tren emergió a la superficie y la ciudad se abrió ante ellos como un mapa vivo. Luces, ruido, vida. Y entonces Elías terminó la frase: «Tu padre». Amina sintió el tiempo detenerse. No por el impacto del tren, sino por el impacto de esa verdad. Su corazón no latía, su alma caía. Su padre, vivo, líder, cazador, no víctima, no ausente, no sombra, arquitecto. De pronto, todo el pasado encajó. La orden del círculo partido no buscaba destrucción, buscaba sucesión, buscaba a ella. El tren avanzaba, mas Amina ya não fugia. Ela estava indo ao encontro do inimigo, do sangue, da origem, do pai.
El tren rugía a través de la madrugada como un animal herido, pero indomable. La ciudad dormía arriba, ajena al hecho de que bajo sus cimientos una guerra silenciosa se había desatado. Amina sostenía los mandos con los dedos tensos, la mirada fija y perdida al mismo tiempo. Su padre, no muerto, no mártir, no recuerdo infantil, líder, verdugo, destino. El mundo que conocía se quebraba como un espejo viejo, y detrás del vidrio roto solo quedaba la verdad desnuda. Su voz se quebró pero no cayó. Él ordenó que me borraran. ¿Por qué? Elías tragó duro. Darian no dijo una palabra. Observaba el rostro de Amina con un miedo distinto, no miedo a perderla, sino a verla arder. No todos en la orden estuvieron de acuerdo con eliminar a tu madre, explicó Elías. Ella quería revelarlo todo. Quería acabar con el círculo desde adentro. Amina cerró los ojos un instante. Una imagen se formó en la oscuridad interna, su madre sosteniéndola de pequeña, murmurando algo en árabe, un canto, una advertencia, una promesa. Lo que guardas en la sangre nadie puede quitártelo, hija. Cuando abrió los ojos no había lágrimas, había fuego. Mi padre me borró la memoria para controlar lo que heredé, concluyó ella sin temblor. Sí, respondió Elías, tú eres la única que puede abrir lo que ella dejó sellado. Y él necesita eso, o necesita evitar que alguien más lo use para destruirlo. Amina sintió que entendía, por primera vez, por qué era perseguida, por qué vivió una vida incompleta, por qué el amor siempre dolió como fractura. No era culpa del destino, era un diseño. Entonces, dijo, lentamente, él no quería solo proteger el poder. Sus ojos se afilaron como acero. Quería ser el único que pudiera controlarlo. Darian finalmente habló, con la voz profunda como ceniza. Y por eso yo te escondí, porque si él te encontraba antes, te convertiría en arma. Amina lo miró directo, no con odio, sino con una verdad nueva y peligrosa. Y tú me convertiste en fantasma. Darian bajó los ojos. No se defendió, porque era cierto. El tren salió del túnel, rompiendo el silencio bajo un cielo gris nublado. Pasó por vías abiertas que bordeaban una zona industrial abandonada. La ciudad era ahora un laberinto enorme bajo sus pies, un tablero de guerra silencioso. Tenemos que dejar el tren, advirtió Darian. Lo rastrearán. Amina respiró hondo y se puso de pie. El viento se colaba por las ventanas rotas, levantando su cabello como un estandarte de guerra. Entonces iremos a él. Elías ladeó el rostro, incrédulo. ¿Quieres enfrentarte a tu padre ahora? Amina no pestañeó. Quiero respuestas que nadie más puede darme. Darian sostuvo su mirada, y en ese instante Amina comprendió algo que no había visto antes. Él la amaba no como quien desea poseer, sino como quien teme perder. Elías también la amaba, pero con dolor, con obsesión, con nostalgia del futuro que nunca tuvo. Dos hombres, dos verdades, y ella ya no era mujer dividida entre ambos. Era centro, era llave, era tormenta. No iremos a su mansión, anunció ella. Él nos espera allí. Iremos a donde menos cree que me atrevería a volver. Darian entreabrió los labios comprendiendo. Elías soltó el aire lentamente. La casa donde te ocultamos, dijo él. La costa. Amina asintió. Allí guarda los archivos originales. Allí empezó mi silencio. Allí terminará. El chirrido de metal anunció la llegada a una zona segura. Darian tiró de la palanca manual. El tren fue frenando con chispas y humo, hasta quedar inmóvil en un tramo olvidado de rieles, cubierto por vegetación y sombras. El mundo parecía contener el aliento. Amina dio un paso al exterior.
El aire frío golpeó sus pulmones y con una calma que no era humana, sino heredada, dijo: «Buscaré a mi padre». Elías tragó. Darian cerró las manos. «Y te enfrentaremos con él», dijeron ambos al mismo tiempo. Amina giró apenas el rostro y por primera vez desde que recuperó la verdad, sonrió. No fue una sonrisa dulce, fue una sonrisa de guerra. «No lo enfrentaré, lo derribaré». El amanecer se insinuaba en el horizonte y con él el nacimiento de una mujer que ya no era víctima, ni sombra, ni recuerdo borrado. Era herencia, era llave, era hija del fuego. La orden no sabía lo que había desatado, pero estaba a punto de descubrirlo. Amina ha dejado de ser perseguida, ahora es cazadora. El tren quedó atrás, inmóvil como un cadáver metálico. Frente a ellos, el amanecer comenzaba a colorear la ciudad con un tono gris rojizo, como si el cielo sangrara una verdad vieja. Amina cerró los ojos un instante, sintiendo el viento frío golpearle la piel. Era la misma mujer que huyó hace horas, pero no el mismo corazón. Aquella que temblaba ante sombras ya no existía. La herencia latía dentro de ella, y por primera vez no huyó de ese latido. Lo aceptó. «Necesitamos un vehículo», dijo Darian, evaluando la zona. «Yo puedo conseguirlo», respondió Elías, guardando la pistola dentro del abrigo. «Hay un taller abandonado cerca de aquí. Si aún quedan llaves, lo moveremos». Amina observó a ambos y por primera vez habló como líder, no como víctima. «Vamos, pero no juntos». Los dos hombres la miraron tensos, esperando una explicación. Ella no dudó. «Si nos atrapan unidos, caemos los tres. Si nos dividimos, al menos uno llegará al final». Un silencio denso cayó sobre el grupo. No era desconfianza, era estrategia. Darian sostuvo su mirada intenso. «¿Dónde quieres que vayamos?» Amina respiró hondo, como quien atraviesa un umbral invisible. «Elías irá por el auto. Darian, tú vienes conmigo». Elías no lo ocultó. La orden le dolió, pero no discutió. «Volveré en 20 minutos», dijo él, antes de desaparecer entre los edificios en ruinas. Darian se acercó a Amina, no demasiado, pero lo suficiente para que el pasado respirara entre ellos. «¿Por qué yo?», preguntó él en voz baja. Amina sostuvo su mirada, firme, intensa. «Porque tú nunca quisiste controlarme, solo salvarme. Y ahora necesito verdad, no vigilancia». Darian parpadeó lento. Ese reconocimiento era una herida dulce. Caminaron juntos hacia una carretera secundaria cubierta por maleza. La ciudad despertaba. Alrededor, ajena al hecho de que el mundo podía cambiar antes del mediodía. Un perro ladraba a lo lejos. Una campana sonaba en una escuela. Personas comunes vivían vidas comunes. Y ahí estaban ellos. Una mujer que heredó una guerra y un hombre que dio su vida para que ella olvidara. Amina rompió el silencio. «Cuando me sedaron aquella noche, ¿me viste despertar?» Darian respiró como quien se expone a una bala sin moverse. «Sí, 3 veces». Ella se detuvo. «¿Y qué dije?» Darian miró el suelo. Luego, la miró a ella. «Preguntaste por tu madre». El corazón de Amina vaciló. No porque fuera sorpresa, sino porque era eco, un recuerdo antiguo que intentaba renacer. «Y después», continuó él, «lloraste, no por dolor físico, sino porque sabías que algo grande te habían quitado». Amina sintió un temblor interno, pero no era fragilidad, era un recuerdo queriendo nacer. «Lo primero que recordé después fue el mar», murmuró ella, «el sonido de las olas. Pero nunca supe por qué». Darian asintió despacio. «Te escondimos en la costa. Tu madre te llevó allí cuando eras niña, un detalle, una chispa, una memoria». Amina cerró los ojos y como un rayo, la imagen apareció completa.
Ella pequeña, descalza en la arena, agarrada de la mano de una mujer de ojos idénticos a los suyos, el viento salpicando su rostro, una voz susurrando un canto que no había olvidado, solo dormido. Marefa, Marefa, la memoria vuelve con el agua. Cuando sus ojos se abrieron, Amina estaba llorando, no de tristeza, de propósito. «Voy a encontrarla», dijo. «Viva o muerta, voy a encontrarla». Darian la observó con una mezcla indescriptible. Orgullo, temor, amor sin permiso. «Estaré contigo», respondió él, «aunque el camino nos queme». Amina se acercó un paso que no eran labios, ni piel, ni perdón. Era alianza. «No quiero que mueras por mí», susurró ella. Darian la sostuvo con la mirada ardiente. «Entonces déjame vivir por ti». El viento sopló entre ellos como un juramento antiguo. De pronto, ruido de motor. Elías regresaba con un vehículo viejo, oxidado pero funcional. Un jeep militar abandonado, de los que la orden había usado décadas atrás. Él bajó del auto y miró a Amina. «Todo listo. Si seguimos por la carretera costera, en 3 horas llegamos a la casa». Amina asintió. Darian subió al asiento del copiloto. Elías miró el reflejo de los dos en el parabrisas. No dijo nada, pero su silencio era un poema roto. Amina subió atrás. El motor rugió. La carretera se abrió frente a ellos como un destino inevitable. Y mientras el jeep avanzaba hacia la costa, Amina apoyó la frente en la ventana helada y murmuró: «Si mi padre es la llave del pasado, yo seré la llave del fin». Darian escuchó. Elías también. Los 3 sabían. Cuando llegaran a esa casa, nada quedaría oculto. Ni la madre, ni la orden, ni el amor, ni la muerte. La carretera no era fuga, era retorno, era juicio. Era comienzo del final. Amina ya no huye. Ahora avanza hacia la verdad. El jeep devoraba kilómetros de carretera mientras el sol emergía completo detrás del horizonte. La luz era fría, distante, casi indiferente al destino que se construía dentro del vehículo. Amina observaba el paisaje cambiar. Ciudad, fábricas, ruinas, campos, carretera abierta. Hasta que el aroma del mar comenzó a llenar el aire. Era un olor que no se olvida, porque no es solo sal, es memoria. El viento golpeaba el rostro de Amina y con cada ráfaga algo más despertaba dentro de ella, como si una puerta sellada con dolor comenzara a ceder. A veces, recordar duele más que olvidar, pero ella ya no temía el dolor. Darian conducía ahora. Su mirada estaba fija en la carretera, pero su atención estaba colgada de cada respiración de Amina. Él la conocía, incluso cuando ella no se conocía a sí misma. Elías iba en el asiento de atrás, pero su silencio era distinto. No era culpa, era preparación. Un soldado sin uniforme. Amina rompió el silencio primero. «No voy a detenerme cuando lo vea», dijo mirando el mar a lo lejos. «No importa lo que él diga, ni lo que quiera justificar». Elías respondió con una calma extraña. «Tu padre no te verá como hija, te verá como amenaza». Darian agregó: «Y tú debes verlo como él es, no como lo recuerdas». Amina giró lentamente el rostro hacia ellos dos. «Yo no recuerdo a mi padre, y quizá eso sea lo único que hoy me salva». Sus palabras fueron duras como filo. No había niña dentro de ella, solo mujer, solo llave, solo herencia que ya no quiere permanecer dormida. 3 horas después, el mar se abrió frente a Pusientosin. Ellos, un acantilado azul inmenso, violento, bravo, olas rompiendo contra rocas negras como si la tierra gritara, y allí, sobre la costa desierta, la casa. Blanca, antigua, silenciosa, un cascarón lleno de fantasmas. Amina no esperó. Abrió la puerta del jeep antes de que éste frenara por completo y pisó la arena fría, sintiendo como si el suelo la reconociera, como si la hubiese estado esperando toda su vida.
Elías bajó detrás de ella, Darian también, pero ninguno avanzó primero. Ese paso le pertenecía solo a Amina. Ella caminó hacia la puerta de madera, desgastada por el viento marino. Cada paso era un latido recuperado. Cada latido era un nombre que volvía a la superficie. Marefa. La memoria vuelve con el agua. Cuando posó la mano sobre la puerta, su pecho se estremeció y entonces vio un destello, no en el presente, en el pasado. Ella, niña pequeña, corriendo entre las paredes, riendo, sosteniendo la mano de una mujer con un pañuelo rojo en el cabello. Su madre, Amina. Parpadeó y volvió a la hora. Las manos le temblaban, no por miedo, por reconocimiento. Empujó la puerta y la casa exhaló. Estaba viva. Los muebles cubiertos por sábanas blancas parecían cadáveres durmientes. El polvo acumulado brillaba en la luz como ceniza suspendida. Amina entró despacio, sintiendo el piso crujir bajo su peso. «¿Aquí creciste?», susurró Darian detrás de ella. «Aquí te escondimos», agregó Elías. Amina avanzó por el pasillo principal. Vio las marcas en la pared, rayas de altura con fechas escritas en lápiz y su nombre al lado. Amina, 7 años, Amina, 9 años, Amina, 11 años. La última marca estaba incompleta, la línea cortada, la fecha borrada. Amina acarició la pared con los dedos. «La memoria no se perdió», dijo con voz baja, «solo fue enterrada». El eco de su voz llenó la casa. Entonces, un ruido, ligero, arriba, una puerta, un paso. Amina levantó la cabeza lentamente. «No estamos solos». Darian levantó el arma. Elías también. Pero Amina levantó la mano y ordenó: «Bajen las armas. Si quien está aquí conoce mi pasado, no me disparará primero». Las escaleras crujeron. Una figura descendió, lenta, silenciosa, envuelta en un chal oscuro. Cuando el rostro apareció entre sombras, el mundo dejó de respirar. Amina sintió el alma quebrarse en un millón de espejos. Era ella, viva, su madre, cabello largo, ahora gris, ojos iguales a los suyos, rostro marcado por la ausencia, no por el tiempo. «Amina», susurró la mujer. «Mi niña». La palabra niña derritió años de silencio. Darian bajó el arma con el pulso temblando. Elías tragó el aire como si se ahogara con la realidad. Pero Amina no lloró, no corrió, no cayó, solo dio un paso hacia la mujer que la trajo al mundo. «Mamá». Sus voces chocaron como dos océanos que al fin se encuentran. La madre abrió los brazos. Amina dio un paso más. El reencuentro estaba a un suspiro. Cuando otra voz cortó el aire como cuchillo, no tan rápido, una sombra apareció en la entrada. Un hombre alto, traje negro, el símbolo de la orden en la solapa. Ojos fríos, ojos que ella reconoció sin recordarlos. Su padre, vivo, presente, mirando a Amina no como hija, sino como propiedad. Antes de seguir, respira. Porque o que vemos agora não é reconciliação, é confronto. Suscríbete, comenta Eu Sigo e fica até o fim. Porque hoje a Amina vai encarar o passado cara a cara, sem fuga, sem desculpas, apenas verdade. E verdade dói. O homem parado no portal tinha a postura de um rei exilado, mas eram seus olhos que denunciavam o império de sombras. Dentro dele, o pai de Amina, o homem que ela não lembrava. O homem que apagou sua memória, o homem que ordenou sua morte, mas também seu silêncio. As ondas batiam contra as rochas lá fora. O mar parecia respirar junto deles, pesado, ancestral. Ele deu um passo à frente, devagar, seguro, cruel, como alguém acostumado a controlar destinos. Amina, disse com voz grave como ferro antigo, vejo que finalmente despertaste. Ela não recuou. Nem 1 centímetro. Seus olhos eram fogo e gelo ao mesmo tempo. Despertei quando deixaste de decidir por mim. Um respiro tenso percorreu a sala. Darian ficou imóvel.
pronto para morrer se necessário. Elias manteve a mão no coldre da arma, mas esperou. A mãe de Amina observava tudo com olhos marejados, mas fortes. O pai avançou mais um passo. Tu madre te habría puesto en el mismo camino, disse ele, quase um veneno suave. A mãe respondeu antes que Amina pudesse falar. Não, eu teria te deixado escolher. O pai sorriu, não com alegria, com desprezo. Escolha é uma ilusão. Amina nasceu para continuar o que eu comecei. Amina riu, curta, amarga. Não nasci para ser tua extensão, nasci para romper tu legado. O ar pareceu estalar, como se até as paredes soubessem que algo irreversível ia começar. O pai aproximou-se do centro da sala. Sua voz tornou-se baixa, mas carregada de poder. Tu herencia nuis memória, Ija. É código, é acesso, é chave. Ele apontou para o peito dela, não como um gesto físico, mas simbólico. Dentro de ti está o que pode destruir a ordem ou conduzi-la ao próximo século. Amina sentiu um calor subir pela espinha. Algo dentro dela respondia àquelas palavras. Não era medo, era ativação. Então, ela disse lentamente, meu sangue é sua senha? Ele sorriu. Tu sangue, tu voz, tu lembrança completa. Amina firmou os pés no chão. Então você apagou minha memória para me manter incompleta. O pai não negou. Uma peça incompleta não abre portas, só espera. A mãe, com lágrimas contidas, deu um passo à frente. Amina, a verdade que ele teme não é quem você é quem você pode se tornar. Amina sentiu o peito expandir, não de dor, mas de entendimento. Ela olhou para Darian, que carregava culpa e amor nos olhos. Depois para Elias, que ardia de devoção e tempestade. E por fim, para os dois que a criaram com mentiras e silêncio. Eu não sou presa, eu não sou código, eu não sou chave de ninguém. A voz dela foi trovão. Eu sou porta que se abre, quando eu quiser. O pai estreitou os olhos. Então prove, recupera tua memória. Despierta todo, se puedes. Ele estendeu algo, um frasco, o mesmo líquido dourado, aquele que apagou sua história uma vez. Darian murmurou. Se beber, tudo volta. O bom, o cruel, o irreversível. Elias completou com a voz partida. Talvez também te destrua. Amina estendeu a mão. Seus dedos tocaram o vidro frio. E naquele instante, o pai sorriu, porque achou que ela beberia para servi-lo. Mas Amina olhou o frasco e, sem desviar os olhos, o esmagou na própria mão. O vidro estalou. O líquido escorreu. Memória e poder no chão. Silêncio. Tenso. Impossível. Divino. Amina olhou diretamente nos olhos do homem que a criou. Mi memória não será tua, será minha. E naquele segundo, alguma coisa dentro dela despertou sozinha. Sem droga. Sem comando, sem permissão. Um flash branco atravessou a mente e Amina viu o rosto do traidor real. Não foi o pai, não foi Elias, não foi Darian. Foi alguém que ainda não havia entrado na sala. Alguém que também a amou. Alguém que ela confiou. A memória voltou, como uma lâmina afiada, e com voz baixa, quase um sussurro que incendiou o ar, ela disse: Eu sei quem me entregou essa noite. Todos a encararam. O pai, a mãe, Darian, Elias. A sala desabou em silêncio absoluto. Amina respirou fundo e revelou o nome. Foi meu irmão. O mundo parou. A costa inteira pareceu prender o ar. A verdade havia chegado. E neste momento, começa a queda. O nome proibido já foi pronunciado. La verdade agora tiene forma e sangre. El silencio tras la revelación no era ausencia de sonido. Era un terremoto contenido, una verdad demasiado grande para que las paredes de aquella casa la sostuvieran. Amina tiene un hermano, un traidor, un fantasma que nadie había mencionado. Darian la miraba como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Elías apretó los dientes con una mezcla de rabia y sorpresa.
La madre de Amina retrocedió un paso, el pañuelo del cabello se agitando con el viento mareado de la costa. Pero fue el padre quien reaccionó. No con negación, no con horror, con sonrisa. Entonces lo recordaste. Su voz fue suave, casi orgullosa. Mi sangre también despierta en ti. El mundo se partió. Amina dio un paso hacia él, ojos intensos como tormenta contenida. Mi sangre despierta para destruir lo que la tuya creó. La madre finalmente habló, con voz trémula pero firme. Su hermano no está muerto, Amina. Está aquí, en algún lugar de esta costa. Amina sintió o universo se inclinar. Recordos golpear amamente como ondas contra rochas afiadas. Fogg, uma briga. Um chico com ojos dourados como los suyos, mãos que a empurraram para dentro de um carro, el mesmo canto que sua mãe repetia. Marefa, Marefa, nada permanece enterrado. Amina abriu os olhos com violência. Él me entregou, ela sussurrou, por poder, por herência, por la orden. Elias se aproximou um passo, com a respiração tensa. Si realmente recordaste, entonces sabemos lo que vendrá. Darian murmuró. Guerra. El padre observó la escena como un rey que observa a sus herederos debatirse, entre espada y corona. Tu hermano reclamará lo que cree suyo, dijo él con calma perturbadora, y vendrá por ti. Amina deu um passo adiante, não para recuar, mas para avançar. Deja que venga. O chão pareceu tremer, não por terremoto, por destino. La madre se acercó a Amina lentamente. El susurro de su ropa sonaba como pasos de memoria viva. No quiero perderte otra vez, dijo, con lágrimas que nunca caían. Pero tendrás que elegir, perdón o fuego. Amina tocou a mão dela, suave, firme. No, elegiré entre amor ou guerra. Elegiré ser verdade. La mãe fechou os olhos. E quando abriu, não era fragilidade, era força. Entonces tendrás que sobreviver à tua própria memória. Um estruendo cortou o instante. Uma porta interna se abriu com violência e passos rápidos ecoaram pelo segundo andar. Não um, vários. Amina levantou o queixo. O pai apenas observou. Ele chegou. Disse como se previsse cada evento. Su hermano viene reclamar-te. Darian sacou a arma. Elias também. Mas Amina levantou a mão. No disparem. La verdade não necessita balas para nascer. Dos passos se aproximaram do final da escadaria. Uma sombra apareceu primeiro. Alta, ombros largos, cabelo escuro. Depois, os olhos. Idênticos aos de Amina. Dourados, perigosamente serenos. O irmão dela, tão vivo quanto o mar, tão letal quanto o silêncio. Ele deu o último passo para a sala e sorriu. Não como família, como predador que finalmente vê a presa voltando ao ninho. Hermana, dijo, como se o mundo fosse dele. Pensaste que ele, pasado, não te encontraria. O pai cruzou as mãos atrás das costas, observava, esperava. Amina encarou aquele rosto como quem olha para o espelho da parte sombria do destino. No pensé, respondeu ela, cada palavra uma lâmina. Decidi esperar-lhe despierta. O irmão deu 2 passos, nenhuma arma, nenhum medo, apenas poder. Nuestra madre quiso romper la orden. Tú eres su eco, yo soy el legado verdadero. Amina sorriu com a boca, mas o olhar era escuridão viva. No, hermano, tú eres la jaula, yo soy la llave que la abre para destruí-la. Um segundo eterno. O mar rugiu lá fora e então ele levantou a mão. Não para abraçar, para atacar. Hermana contra hermano. Amor contra poder. Sangre contra destino. El hermano de Amina se movió primero. Un gesto rápido de su mano y el aire se comprimió como si una fuerza invisible golpeara el pecho de Amina. Ella retrocedió un paso, no por debilidad, sino por sorpresa. No se trataba de una simple batalla física, era memoria,
Era herencia, era poder, despertando en ambos. Darian intentó interponerse, pero Amina levantó la palma con firmeza. No, esto es entre él y yo. El hermano sonrió, ladeando la cabeza como si estuviera apreciando un espectáculo prometido. Así me gusta, la hija de la traidora. Al fin aceptando su papel, Elías dio un paso adelante indignado. ¡Tu madre te protegió! Ella quiso salvarte. ¡Tú la vendiste! Los ojos del hermano brillaron con ira contenida. Ella eligió el bando equivocado, escupió. Y tú, Elías, no sabes nada del poder. Amina lo cortó como una cuchilla al rojo vivo. El poder sin conciencia es solo destrucción. Los músculos del hermano se tensaron. Su voz se volvió hielo puro. La conciencia es lo que nos debilita. Por eso vas a caer. Amina dio un paso hacia él, despacio, seguro. No caeré, no esta vez. El padre observaba todo desde atrás, inmóvil, calculador. La madre, en cambio, apretaba las manos, respirando como si el corazón le fuera a estallar. Amina, murmuró ella, recuerda quién eres. El hermano bufó. Yo le diré quién es, y extendió la mano hacia ella. El suelo vibró. Los muebles cubiertos saltaron como si una onda expansiva recorriera la casa. El vidrio de las ventanas estalló hacia afuera, como si el aire se negara a mantenerlo dentro. Amina cerró los ojos solo por una fracción de segundo, y entonces lo sintió. Un calor subir desde su pecho, escalando hasta su garganta, expandiéndose hacia sus manos. La memoria no era solo lembranza, era poder. Sus ojos se abrieron, y el ámbar de sus iris brilló con una luz nueva, antigua, heredada. El hermano frunció el ceño, no lo había esperado tan pronto. Así que ya despertaste, dijo con rabia disfrazada de superioridad. Amina levantó la mano, pero no para golpear, para recordar. Y la casa se llenó de voces, no de personas vivas, sino de pasado. Su madre gritando, ¡corre, Amina! Un chico sujetando su brazo, es por nuestro futuro. Un hombre susurrando en la sombra, borra su memoria. El padre ordenándolo todo. La verdad no vino en palabras, vino en dor. Amina casi cayó de rodillas, pero Darian se lanzó y la sostuvo por la cintura firme como acero. Estoy contigo, susurró él al oído. No te pierdas en la memoria. El toque fue un ancla, un rescate. Ella inspiró y se levantó sola. El hermano la observaba y su máscara de seguridad comenzó a romperse. Esa memoria te destruirá, gruñó él. Amina avanzó un paso. No, esa memoria te condenará a ti. En un gesto rápido, el hermano sacó una daga oculta. La hoja tenía el símbolo de la orden, el círculo partido. Corrió hacia ella. Darian intentó interceptarlo. Elías levantó el arma, pero Amina no esperó ayuda. Extendió la mano con fuerza. No tocó a su hermano. Lo empujó con la memoria. Fue como un estallido invisible. El cuerpo de él voló hacia atrás, golpeando la pared con violencia. El padre dio un paso adelante, sorprendido, por primera vez. La madre llevó las manos a la boca, lágrimas incendiando sus ojos. Elías murmuró apenas, «Es la heredera». Completa. El hermano se levantó escupiendo sangre. «¿Crees que puedes ganarme? Yo he entrenado toda mi vida para reclamar lo que es mío». Amina inclinó levemente la cabeza. «No voy a reclamar nada. Voy a destruir lo que tú y él llaman legado». El padre finalmente habló. Su voz fue decreto. «Amina, haz lo correcto. Únete a nosotros». Amina lo miró con un abismo de tristeza y violencia dentro dos olhos. «Lo correcto hubiera sido que me amaras, no que me borrases». El pai susteve a respiração, pois não havia resposta para isso. O irmão atacou novamente, desta vez rápido como uma lâmina lançada, cego pela raiva, feroz pela ambição. Amina ergueu a mão.
e não o empurrou. O segurou no ar, levitando, lutando contra o próprio corpo que não a obedecia. Os olhos dele se arregalaram em horror. "Que estás haciendo?" Amina aproximou-se, passo a passo, rainha de si mesma. "Devolviendo-lo que me hiciste." E com a outra mão, ela tocou a testa do irmão e despertou sua memória. Todas as mentiras, todo o sangue, todas as vezes em que escolheu o poder e matou o amor. Os gritos dele ecoaram na casa, na costa, no mar. Dor de verdade, dor de passado, dor merecida. A mãe desabou em lágrimas. Darian desviou o olhar. Elias apertou o punho, forte demais. Quando Amina recuou a mão, o irmão tombou de joelhos, trêmulo, derrotado não pelo corpo, mas pela verdade. Ela o olhou de cima e disse: "La memória também é uma condena." O pai tentou avançar. "Esto se acaba quando eu lhe diga." Amina virou-se para ele lentamente. Seus olhos eram fogo puro. "Não, se acaba quando eu lhe decida." O vento entrou pela casa como se saudasse uma nova soberana. A guerra estava declarada. Não entre bem e mal, entre liberdade e controle, entre herança e escolha, entre Amina e seu próprio destino. La noche no es testigo, la noche es cómplice. El mar rugía detrás de la casa como un animal antiguo despertando. El padre de Amina yacía frente a ella, no derrotado, pero ya no invencible. Su hermano, de rodillas, respiraba con dificultad mientras trataba de ordenar los recuerdos que Amina le había devuelto como un cuchillo destinado a abrirlo desde dentro. Amina estaba en el centro, descalza sobre un suelo que recordaba lo que ella había olvidado, erguida como si la luz naciera desde dentro de su pecho. Sus ojos ya no eran solo ojos, eran memoria viva. Darian la observaba con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía romper las costillas. Elías, detrás, tenía la expresión devastada de un hombre que ha visto un milagro y también una sentencia. La madre de Amina fue la primera en romper el silencio. «Hija», susurró, «tú no perteneces ni a la orden, ni a su guerra, ni a su ambición». Amina la miró y vio en ella la verdad más dolorosa. Su madre no estaba viva por milagro, sino por sacrificio. Había sobrevivido escondida, huyendo, esperando este momento. «No quiero heredar un trono roto», respondió Amina con la voz firme. «Quiero destruir el círculo que ustedes construyeron alrededor de mí». El padre finalmente habló. Su voz ya no tenía poder, solo cansancio. «La orden te quiere porque eres la llave, y lo seguirás siendo incluso si destruyes mi nombre». Amina dio un paso hacia él. La llave decide qué puerta abrir y qué puerta cerrar para siempre. Su padre apretó la mandíbula. «Si destruyes la orden, destruirás todo lo que nos sostuvo vivos por generaciones». Amina inclinó la cabeza. «Entonces morirá lo que merece morir». El hermano, aún temblando, levantó la mirada hacia ella. «¿Y yo? ¿También quieres destruirme?» Amina lo estudió en silencio por un momento largo. Luego respondió: «Ya te destruí cuando te devolví tu memoria». Él tragó, dolor brillando en sus ojos. «¿Crees que eso me detendrá?» «Creo», respondió ella, «que por primera vez tendrás que vivir contigo mismo. Eso es peor que cualquier castigo». La madre cerró los ojos, como si aquella frase fuera una herida más profunda que todas las de la guerra. La casa estaba en silencio absoluto. La costa vibraba con el sonido de las olas. El viento helado entraba por las ventanas rotas, moviendo las cortinas como espectros blancos danzando alrededor del fin. Y entonces Amina habló, no como hija, no como herencia, no como víctima, sino como voz que se sabe dueña de sí. «Ya no soy parte de su historia. Desde este momento, ustedes son parte de la mía».
El padre se levantó lentamente. Entonces, terminarás sola, Amina. Ella lo miró con misericordia y desprecio al mismo tiempo. No estoy sola. Ella giró la cabeza. Darian dio un paso adelante. Elías también. Ambos hombres al lado de ella, distintos, contradictorios, leales, no por destino, por elección. Amina respiró fundo. ¿Y ustedes dos siguen conmigo? Darian sostuvo su mirada, sin dudas, hasta donde tu memoria quiera llevarme. Elías tragó con lágrimas queimando, pero firme. Hasta donde tu guerra nos convierta. Amina sintió el corazón, no quebrado, sino abierto. Pero antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera elegir, antes de que pudiera avanzar hacia su propio camino, un sonido cortó el aire, un clic metálico, los tres giraron, el hermano de pie otra vez, con un arma temblando en su mano, los ojos llenos de rabia, de dolor, de verdad demasiado pesada. Si no puedo tener mi herencia, dijo él con voz rota, entonces nadie la tendrá. Amina dio un paso, el arma subió, Darian se movió, Elías también, el padre gritó, la madre lloró, y la bala salió disparada, pero la escena se congeló, no por magia, no por tiempo, por decisión narrativa, porque este no es el final, este es el instante antes del final, el filo de la elección, el borde del abismo antes del destino. La bala sigue en el aire, los cuerpos aún no se han movido, el futuro está suspendido. Y Amina está a punto de decidir si la historia termina con sangre, con sacrificio, con victoria o con algo que nadie pudo prever. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes. Ninguna verdad queda enterrada para siempre. Amina acaba de despertar un legado capaz de destruir imperios y una bala suspendida en el aire decidirá su destino. ¿Vives esta historia conmigo? Suscríbete, deja tu like, comenta "Yo sigo" y activa la campana para no perder la próxima parte, porque esto no terminó, esto apenas empieza y lo que viene cambiará todo.